Creo que hay que entablar otro tipo de relaciones con el resto de las especies que hay en nuestro planeta y además esas relaciones tendrían que darse en la zona de intercambio. La sección que va desde el nivel del mar hasta los 3.000, 4.000 metros de altura, es ahí donde está el oxígeno que podemos respirar. Para mí los dibujos son como pequeñas bombas a punto de explotar, son ideas que se quedan ahí y que luego se pueden convertir en una videoinstalación o en una acción o en un sistema de comunicación diferente. Resulta que además en los pequeños dibujos lo que hago es coger trocitos del periódico, coger palabras que luego voy juntando hasta formar la frase ideal, de tal forma que hago como una especie de collage con la escritura. Nunca en el periódico puso kilos de oxígeno en la zona de intercambio, pero yo cogí las palabras para terminar haciendo esa frase. El dibujo además tiene 3 personajes, mitad humanos, mitad vegetales, evidenciando el diálogo interespecies justo en el dibujo directamente, ¿no? Medir el CO2 en kilos y el oxígeno en kilos lleva a tabularlos para poder comprar y vender esas cantidades dependiendo de que, por ejemplo, los países occidentales emiten muchísimo más CO2 de lo que deberían y a cambio intercambian por dinero a los países pobres el volumen de CO2 que pueden emitir, ¿no? Yo como artista me dedico a mirar lo que sucede a mi alrededor, sacar conclusiones y contárselo a la gente que tengo cerca. Yo lo que espero en las exposiciones y en los sitios donde cuento cosas es que vengan ciudadanos con los que pueda dialogar. De hecho, me planteo muchas veces que ni siquiera lo importante es la obra, sino los lazos que se generan con las cabezas de la gente que viene a ver la exposición. La primera pieza que se encuentra el ciudadano cuando llega a la exposición es Interlocutores válidos. Bueno, la primera pieza realmente es un montón de harina en el medio de la sala que de alguna forma tizna a quien nos visita o de alguna forma mancha. De hecho, en el suelo se ve como si alguien hubiera pisado ese montón de harina y va dejando los pasos marcados en el suelo. De alguna forma la presencia de las personas en la exposición entabla un diálogo también con el mismo espacio de la exposición. Cuando alguien entra en un espacio dedicado a la cultura, entra para relacionarse con otras personas, con los artistas, con los comisarios, pero aquí lo que se evidencia es que cuando llega el espectador deja su marca. Muchas veces cuando buscas un interlocutor válido te encuentras contigo mismo, pero después de haber recorrido un camino, ¿no? El centro de la exposición es un vídeo en el que de alguna forma explico nuestra posición como occidentales en el mundo. Creo que hay que reflexionar y reposicionar nuestra cabeza con respecto a lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Por lo menos de la degradación del medio ambiente que estamos sufriendo, ¿no? En este caso, esa degradación se evidencia con un espacio donde hay goteras y alguien ha colocado un montón de recipientes y resulta que cuando van cayendo las goteras poco a poco y termina haciéndose muy evidente que lo que sucede es que las goteras hacen el himno de Europa, la Oda a la Alegría de Beethoven. Cada gotera que cae no solo es un sonido, también es un aviso. Esta pieza, que es un móvil, se llama Somos aquello que dejamos de ser y básicamente son palos de deriva, son palos que ha modificado el mar durante un tiempo, de alguna forma son pequeñas esculturas cada uno de ellos, y hojas de limonero. Las hojas de limonero simplemente las cogí del limonero que había en el jardín y las he
pasado a bronce, de tal forma que pesan, o sea, son pesadas y además hacen un pequeño ruido delicioso para mí, ¿no? Es una pieza que habla sobre nuestras relaciones con el resto de las especies, pero de alguna forma también es un árbol deconstruido, un árbol de interior, ¿no? Creo que concreta muy claramente esta zona de intercambio, esta zona donde podemos movernos, y creo que se evidencia incluso el difícil equilibrio que se establece entre todos nosotros.